Y esta noche le damos a conocer que la próxima administración federal acordó hoy mejorar la relación comercial con el gobierno chino. ¿Cómo? Acompáñenos, esta es la información. México es uno de los 10 países que China invitó a Shanghái el próximo mes de noviembre para participar en una exposición global de productos para el mercado interno del país asiático, que resultará en beneficio para nuestro país. Esta información la dio a conocer el próximo canciller de México, Marcelo Ebrard, después de que junto con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunieran con el embajador de China en México, Xu Xiaoqi. No es una exposición para exportar, sino para importar. Se le ha hecho la invitación al licenciado López Obrador y por lo pronto lo que se ha acordado es que su servidor y la secretaria de Economía estaremos en esa fecha en Shanghái acompañando a las empresas y a la delegación mexicana. Uno de los objetivos para la próxima administración es reducir el desbalance comercial entre nuestro país y China, el cual actualmente es desfavorable para México. La diferencia entre lo que exportamos e importamos de China rebasa el 8-1. Nosotros estamos importando muchísimos aparatos de telefonía, estamos importando computadoras, circuitos integrados y estamos exportando principalmente productos de la industria automotriz. Es reducir ese desbalance lo más que se pueda en los próximos años. El futuro secretario de Relaciones Exteriores detalló que el equipo de transición participará en el grupo de alto nivel entre China y México, que tiene como objetivo abordar proyectos comunes sobre inversión, comercio y desarrollo. Al diálogo se sumarán las próximas secretarías de Comunicaciones y Transportes, Economía, de Hacienda y Crédito Público. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.